Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. La paz del Señor es con ustedes, Iglesia. Apóstol Raúl, Apóstol Judith, que el Espíritu Santo les envuelva sobremanera. Hoy en este día queremos ver el significado de lo que es la rectitud. Bueno, mira, aquí una de las cosas importantes es que la rectitud está relacionada con integridad, con sinceridad, con honradez y también está relacionada con lo que es equidad y sabiduría, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí, por ejemplo, nos dice que rectitud es la cualidad de la persona o cosa que es recta. Entonces, es una cualidad, es recta y es justa en el sentido moral, ¿sí? Entonces, cualidad de lo que es recto en su forma. Y el diccionario de la lengua española nos dice que la rectitud es la cualidad de recto. Esto es que no se inclina ni hace curvas o ángulos. Cualidad de recto, lo cual implica que es severo. Exactitud o justificación en las operaciones. Ahora, entonces la rectitud tiene que ver entonces con integridad, sinceridad, honestidad, honradez, equidad, con sabiduría, pero también tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿sí? Cada una de estas cualidades o características que sobresalen en una persona la hacen que se mueva en rectitud, ¿sí? Ahora, bueno, también estaría implícito, ¿verdad? Que una persona que tiene rectitud tiene respeto por las demás personas, ¿sí? Realmente, mira, las personas, si nos damos cuenta en general, hacen la voluntad del jefe. O sea, cuando tú vas y trabajas en una institución, en una empresa, etcétera, ¿verdad? Pues estás haciendo la voluntad de el jefe, una voluntad de acuerdo al propósito que hay en esa institución. O vas a hacer la voluntad del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa, o vas a hacer tu propia voluntad, ¿sí? Pero aquí es importante, ¿verdad? Que sepamos que ni en la empresa, ni tu jefe, y muchas veces papá o mamá no conocen a Dios. Entonces, a lo que me refiero es de que entonces estás haciendo una voluntad que no es la de Dios, ¿sí? Bueno, mira, muchas veces estando en Cristo Jesús, aún el creyente no conoce la voluntad de Dios. Y entonces, bueno, hablando entonces de autoridades y de pastores y de apóstoles y de alguien que está al frente, ¿verdad? Si no conoce la voluntad de Dios y tú estás haciendo su voluntad, pues no estás obedeciendo la voluntad de Dios. De ahí que es muy importante que se tenga que buscar al Señor para conocer de manera personal cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y por supuesto que si la autoridad, el apóstol, el pastor, el líder, ¿verdad? Buscan a Dios, por supuesto que va a haber, ¿verdad? Una armonía, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser una confirmación de qué es la voluntad de Dios, tanto el que está al frente como el que está como oyente, como el que está, como aquel que es congregante, como aquel que es oveja, ¿sí? Tiene que haber una armonía. Ok, entonces quiere decir que cuando se obedece esta voluntad, ¿verdad? Pues es una voluntad humana, ¿sí? Porque los propósitos son humanos, ¿sí? Pero entonces, si la rectitud de la persona sale del corazón que ha sido procesado por el Espíritu Santo, entonces, lo que queremos decir que si ese corazón ha sido procesado por el Espíritu Santo, la persona ha buscado a Dios, quiere decir que conoce la voluntad de Dios. Y entonces se está en el diseño de Dios. Luego entonces, mis hermanos, aquí la persona, el creyente, la autoridad, etcétera, ¿verdad? Es justa o justo
delante de Dios. Porque la misma palabra nos dice que cada hombre es justo, que cada hombre es recto en su propia opinión. Una persona con rectitud es una persona justa, ¿sí? Una persona justa tiene rectitud, camina rectamente, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros, así en un resumen, ¿verdad? Veamos que la rectitud está relacionada, ¿verdad? Con honradez, con sinceridad, con integridad, con sabiduría, con equidad y en hacer la voluntad del Señor. Para lo cual, ¿verdad? Tenemos que buscar de Él. Porque antes de venir a Cristo nos pasábamos haciendo la voluntad de X, Y y Z, ¿sí? Y ahora en Cristo muchas veces también. De hecho, por ejemplo, hay gente que ha dicho, es que yo siempre obedezco, le obedezco a todos, ¿sí? Bueno, yo he contestado, es que ese es el problema. Tienes que obedecer no a todos. Tienes que obedecer la voluntad de Dios, para lo cual tienes que conocerla. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y nuevamente te digo, tiene que haber armonía en que la oveja busca al Señor para conocer su voluntad, el congregante, la congregante, el creyente, el líder, la autoridad, el pastor, el apóstol. Entonces, el Señor, ¿verdad? Entonces va a mostrar cuál es la voluntad y todos, hermanos, vamos a estar en esa armonía conociendo la voluntad de Dios y no en disputas de querer hacer cada uno su voluntad, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Aún en las iglesias, ¿verdad? Se sigue la voluntad de hombres. ¿Por qué? Porque aún, ¿verdad? Las autoridades desconocen cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no buscan. Porque cada uno quiere satisfacer su propia voluntad, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, no podemos estar viendo ni siguiendo a hombres. Tenemos que conocer, tenemos que saber la voluntad del Señor. Amén. Fíjate bien lo que nos dice aquí en cuanto a rectitud, del Hebreo 3476, con Y, Yosher, dice derecho, deber, derecho, equidad, justo, rectamente, rectitud. Nos manda a 3474 del Hebreo, que es Yashar, que es la raíz primaria, y bueno, tiene varios significados, que es nuevamente derecho, parejo, recto, tomar camino, el camino derecho, enderezar, ser rectamente. Nos dice aquí, vamos a leer, primer libro de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Entonces, al Señor le agrada la rectitud, pero no mi rectitud, la rectitud de mi carne, no. Lo que para Él es rectitud, la equidad, ¿sí? La honestidad, la integridad, la sinceridad, ¿sí? Te agrada la rectitud, te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Muchas veces, ¿verdad? Muchos dan o unos dan porque ven que otros dan, ¿sí? Para estar en la misma corriente, ¿verdad? Entonces dan por imitación, ¿sí? No por convicción. Lo que Dios quiere es que realmente nosotros demos por convicción. Otros dan por interés, para tener, por supuesto, favores. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿qué le puedes dar a Dios que cambies el corazón de Dios? ¿Qué es lo que le puedes dar? ¿Sí? Pues absolutamente nada. Lo que agrada a Dios es ver tu corazón como el corazón de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Que lo que hay en el corazón de Dios, Él lo vea en tu corazón. Y si eso está en tu corazón, ¿sí? Lo que hay en el corazón de Dios está en tu corazón, tú vas a saber, tú vas a entender, ¿verdad? Tú vas a tener la convicción de qué es lo que le puedes dar a Dios. Entonces tú te vas a dar cuenta que no le vas a poder dar
de tu carne, de tu yo, ¿sí? Porque Él es espíritu. Entonces te vas a dar cuenta qué es lo que le agrada realmente a Dios. Vas a conocer su voluntad, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, ver en tu corazón lo que hay en el corazón suyo, ¿sí? Entonces, solamente así sabremos qué es lo que le agrada a Dios. En Job 33:3 dice, vamos a leer desde el 1, dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la rectitud está implícita o lleva como cualidades, ¿verdad?, como característica la sinceridad, ¿sí? Aquí la cuestión es de que a lo mejor tú eres sincero o sincera, ¿verdad?, pues con tu amigo o con tu amiga, con alguien que tú le tengas confianza. Pero entonces, ¿por qué en un lado sí y en otro no? Jesucristo fue de una sola pieza, ¿eh? Ahora, igual, que a lo mejor tú dices, pero es que yo cómo le voy a decir a X, Y o Z lo que no debo decirles. Bueno, precisamente por eso también lleva implícito la rectitud, sabiduría, ¿sí? Entonces, son cualidades y características, principios, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos por el Espíritu Santo a cómo movernos delante de quien estamos, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, de veras tenemos que buscar del Señor, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Nos dice Salmo 25:21, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces aquí vemos que en la rectitud hay integridad, ¿sí? Entonces, tiene que ser como Dios dice, porque pues cada hombre, dice la palabra, es justo en su propia opinión, ¿sí? Pero quien pesa los corazones es Dios, es Adonai, ¿sí? Él sabe quién es realmente, quién está caminando y en qué corazón hay rectitud. Y se tiene que manifestar, ¿verdad?, con integridad, con sinceridad. Tiene que haber una armonía entre estos principios. Salmos 119:7 dice, entonces no, desde el 6 vamos a leer, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, a ver, cuando se desconocen cuáles son los justos juicios de Dios, pues no le podemos estar adorando. No podemos estar realmente alabando a Dios con rectitud. Entonces, es importante conocer cuáles son los justos juicios de Dios, porque de esa manera nosotros le vamos a alabar, adorar con rectitud. ¿Por qué? Porque nos vamos a alinear a lo que es los principios de Dios. Nos vamos a alinear a lo que es el diseño de Dios. Vamos a entrar en ese orden, ¿sí? Nos dice Proverbios 14:2. Del 1 vamos a leer, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Adonai, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, es caminar, ¿verdad?, no en mi rectitud, porque nuevamente cada hombre es justo, cada hombre es recto en su propia opinión, pero quien pesa los corazones es Adonai. Entonces, es caminar, ¿verdad?, en lo que es la rectitud de Adonai, y para caminar en esta rectitud se requiere temor de Dios, ¿sí?
Entonces vemos que como todos los principios del Señor se van armonizando, ¿verdad? Nos dice otro significado de rectitud, del hebreo 4941, mishpat, que es veredicto, que es digno, equidad, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, rectitud, recto, tiene muchos significados. Nos manda 8199, que es gobernar, y nuevamente es la raíz primaria, juzgar, pronunciar sentencia. Bueno, aquí está implicando, ¿verdad?, que ¿quién puede juzgar? Alguien que vive en rectitud, alguien que está siendo justo, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Juzgar, gobernar. Por eso yo creo que los jueces, ¿verdad?, deben de tener una vida impecable. Digo, hablando humanamente, porque no tienen a Dios. ¿Cuánto más, hermano, hermana, el creyente? ¿Sí? Debemos de tener una vida impecable porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que estuvo en Cristo Jesús es el que nos dejó y que ahora está en nosotros. ¿Sí? Entonces, nuestra vida debería de ser impecable. ¿Por qué? Porque realmente en la presencia de Dios, en vivir en los principios, tiene que haber satisfacción, gozo, delicia. ¿Sí? Y entonces, viviendo en esa rectitud, es como realmente podemos juzgar. No emitir juicios destructivos. Se está refiriendo aquí en emitir juicio, ¿verdad?, de parte de Dios. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los inconversos. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Y te digo porque, mira, ha habido gente que va porque tiene situaciones familiares, ¿verdad? Y que muchas veces no están en Cristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué van a ti? ¿Por qué van al creyente? ¿Sí? Porque consideran, ¿sí? A lo mejor no con el detalle, ¿verdad? Pero consideran que el creyente debe tener una vida justa. O incluso han ido gente que no estando en Cristo, pero hay alguien que está en Cristo y no se pueden poner de acuerdo. Entonces van y recurren a una autoridad, pero en Cristo, porque hay algo para ellos que a lo mejor no lo pueden describir, ¿verdad? Pero consideran que van a tener una solución. Y esto es por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca con R mayúscula, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, Dios es el único justo y el único recto, por eso Él es el único que puede juzgar y Él anhela, ¿verdad?, que nosotros, hermano, hagamos, pero porque estemos realmente buscando rectitud, porque realmente anhelemos tener una vida perfecta por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Job 29:14, vamos a leer desde el 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría la justicia. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. O sea, este versículo es muy bonito porque ve el nivel de interés, de la rectitud que tenía esta persona, había hecho que la gente confiara en él. De tal manera que él era el ojo o los ojos del ciego y los pies, ¿verdad?, del cojo. Entonces se está hablando que la gente deposita su confianza, ¿verdad?, en alguien, ¿verdad?, que tiene un testimonio de rectitud, que implica integridad, sinceridad, honradez, equidad, sabiduría, hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Pero ahora lo que más se busca son los intereses personales. Entonces, iglesia, tú tienes que aprender
que todo esto es lo que el Señor anhela que vivamos, ¿sí? Que realmente te busquen porque tú tienes una vida en rectitud. Nos dice Salmo 37, 28, vamos a leer desde el 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Adonai ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, andar en un camino malo, en el mal, en ese camino nunca vas a tener rectitud. La rectitud está en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús. Es decir, ahí es donde vas a conocer, ¿verdad?, qué es la rectitud para el Señor. Y Él es lo que quiere ver en tu corazón, ¿sí? Ok. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Dice, Adonai llama la rectitud. Esto es, ¿verdad?, de acuerdo a lo que vimos el significado, que Él ama la dignidad, la equidad, la justicia en sus hijos, en las personas que ha levantado, etc. Nos dice Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Adonai, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Entonces, quiere decir que hacer la voluntad de Dios es rectitud, ¿sí? ¿Y qué es lo contrario de la rectitud? Injusticia. Porque una persona que vive en rectitud es una persona justa. Entonces, lo contrario, ¿verdad?, de no hacer lo recto, pues viene a ser injusticia, ¿sí? Ok. Nos dice aquí Proverbios 12:5. Vamos a leer desde el 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Qué tremendo, ¿verdad? Los pensamientos de los justos son rectitud. Entonces, quiere decir que todo lo que hay en el corazón es lo que hay, ¿verdad?, en los pensamientos, en la mente. Entonces, si en tu corazón hay rectitud, hay pensamientos de rectitud, ¿sí? Entonces dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará, ¿sí? Entonces, la boca de los rectos, ¿qué va a hacer? Hablar verdad, ¿sí? Y entonces sus pensamientos son justos. Gloria al Señor. Entonces, aquí, ¿verdad?, lo que hay en el corazón es lo que hay en la mente. Esto es pensamientos. Y si hay rectitud, ¿verdad?, hay pensamientos de rectitud. Si hay amor, hay pensamientos de amor, ¿sí? Imagínate entonces, si es un corazón como el de Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, que dice que hay, ¿verdad?, malos pensamientos, que hay envidias, homicidios, adulterios, hurtos, lascivia, maledicencia, blasfemias, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay en el corazón. Pero entonces quiere decir que en la mente hay pensamientos de envidia, hay pensamientos de brujería, hay pensamientos de homicidio, de hurtos. ¿Sí me explicó? Entonces, si en el corazón del creyente fue quitado todo eso por el Espíritu Santo y hay amor y hay rectitud, bueno, pues también eso es lo que va a haber a nivel de los pensamientos, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Rectitud. Aquí del Hebreo 8433, Yisra, que es rectitud, y nos manda a 3477, que es Yashar, que es recto, íntegro, derecho, razonable. Entonces, una persona con rectitud es una persona que tiene y vive integridad, es una persona íntegra, completa, que no le falta nada desde el punto de vista espiritual, moral,
es una persona razonable. Y nos dice primer libro de Reyes, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que David anduvo en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para con Dios. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la rectitud mana del corazón. Por eso lo que Dios ve es el corazón. Y Dios sabe qué corazón es recto, ¿sí? Entonces, pues la gente, ¿verdad?, puede decir que es recta, que es justa, pero quien pesa los corazones es Dios. Nos dice aquí rectitud del Hebreo 4334, Mishor, que dice que es verticalidad, concordia, justicia, enderezar, equidad, rectitud. Y bueno, aquí también para este significado está, ya lo leímos, primer libro de Crónicas 29, 17. Nos dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, que el Mishor, ¿verdad?, te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Entonces, pues Dios no necesita nada, mi hermano, mi hermana. Dios es el creador de todo. Él es el dueño de la tierra, del oro, de la plata y de toda su plenitud. O sea, ¿qué le podemos dar a Dios? Nada, ¿sí? Pero Dios quiere, ¿verdad?, que lo que tú le des, obediencia, que sea una obediencia sin enojo, ¿sí? Que sea una obediencia sin murmuración. Que lo que le des sea conforme a su diseño, ¿sí? Porque Él es digno de eso. Entonces tú no le puedes dar, ¿verdad?, obediencia en enojo, en murmuración, o hacer su voluntad en enojo, o hacer su voluntad en el tiempo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado. Salmo 9:8, vamos a leer desde el 7. Dice, pero Adonai permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, esto es, ¿verdad?, con dignidad. Adonai será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, ¿sí? Entonces, solamente el que es justo es el que puede juzgar con rectitud, ¿sí? Salmo 17:1-2 vamos a leer. Oye, oh Adonai, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la rectitud? En el corazón, eso es lo que el Señor ve. Entonces, mira, a veces hay un engaño, pues, en el creyente, ¿verdad?, que como ya tiene muchos años en Cristo o porque él sabe que Dios es amor, ¿verdad?, y lo dice, ¿verdad?, piensa que Dios no se va a levantar y no va a juzgar. Dios es paciente y en esa paciencia Dios espera que tú te arrepientas, ¿verdad?, y que regreses, ¿verdad?, al camino de la verdad, al camino es en Cristo Jesús, que enmiendes realmente arrepentido, ¿verdad?, lo que tienes que enmendar. Entonces, pero, hermano, así como Dios es amor, Dios va a hacer justicia, ¿sí? Nos dice Salmo 26:12, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Adonai. Entonces, quiere decir que su pie no había resbalado, ¿sí?, por cuanto ha estado en camino de rectitud. Entonces, quiere decir que su pie no había andado ni por caminos de prostitución, ni por caminos de adulterio, ni por caminos de hurto, ni por caminos de brujería y de hechicería. Su pie no había resbalado.
su pie o sus pies permanecían, ¿verdad? Caminando en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús. Esto está implicando que no se fue ni a diestra ni a siniestra. Y eso es lo que el Señor quiere, que no nos salgamos de ese camino donde Él nos puso y donde Él nos quiere establecer. Pero para esto es importante que tú quieras y que tú creas. ¿Sí? Salmo 27:11. Enséñame, oh Adonai, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Entonces, fíjate bien, aquí la senda o el camino, ¿verdad?, de rectitud es algo en donde el Señor te para y el enemigo no te puede tocar en tanto tú estés buscando y viviendo los principios de Dios. ¿Sí? Cuando el enemigo te sale al encuentro, ¿verdad?, pues tú tienes ya un adiestramiento en tu mismo espíritu de buscar al Señor. Va a fluir la revelación y la estrategia, ¿verdad?, para quitar al enemigo o para aprender a saltar ese obstáculo, ¿sí?, para la honra y gloria de Dios. Salmos 98:9. Delante de Adonai, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, con equidad. Entonces, está implicando que va a dar a cada uno lo que cada uno merece, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su condición, ¿sí? Entonces, Dios es justo y va a juzgar con rectitud, con equidad, ¿sí? Nos dice Eclesiastés 8:10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Entonces, mira, esto parece sí una desigualdad en la vida, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. O sea, no debes de buscar el reconocimiento del ser humano. El versículo es cierto, dice, muchos inicuos son sepultados con honra, ¿sí? Desviaron, ¿verdad?, dinero, mataron, robaron la esposa ajena, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, mueren y les dan honra. Y entonces dice, ¿verdad?, que aquellos que frecuentaron el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Entonces, fíjate, pareciera que del que guarda su vida, del que tiene testimonio, del que vive en rectitud, ¿verdad?, pasa totalmente desapercibido. Para los hombres, probablemente, porque al hombre no le gusta que la gente viva bien. Bien, no me refiero a una economía, no me refiero en lo natural, me refiero en lo espiritual. No le gusta, ¿verdad?, que la gente esté viviendo principios. Entonces, pues lo que quieren es mejor que no vivas. ¿Tú crees que, bueno, mira, el caso más claro, ¿no?, de la palabra? Bueno, no, pues hay varios. ¿Cómo persiguió Saúl a David? ¿Sí? El corazón de David fue conforme el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Justo, santo, perfecto, sin mancha, en rectitud, en equidad. Bueno, así veía Dios el corazón de David, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, el llamamiento de Dios para David fue con unción, lo ungió. Y por eso, por esa unción, ¿verdad?, él tenía victorias en la guerra, en las batallas. De tal manera que las mujeres, ¿verdad?, cantaron que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que quiso, ¿verdad?, quitarle la vida a Saúl a David. Pero Dios no se lo permitió. Bueno, ¿tú por qué crees, verdad, que hicieron con Jesucristo lo que hicieron? Porque ellos no eran rectos. Porque Jesucristo era el justo, el que
Vivía rectamente, en integridad, en sinceridad, con sabiduría, con honestidad, haciendo la voluntad de Dios, con equidad, con honradez, ¿verdad? Con misericordia, con amor, honrando y glorificando a su Dios y su Padre, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿verdad? Que eso no les gustaba. Entonces, procuraron, ¿verdad? Pues quitarlo. Y eso fue lo que hicieron, ¿sí? Pero fue para bendición de nosotros. Entonces, aquí, ¿verdad? No le gusta a la gente que vivas en rectitud. No le gusta a la gente que seas íntegro, íntegra. No le gusta que seas honrado, honrada, ¿sí? No les gusta, ¿verdad? Que guardes tu vida y que no des a decir cosas. No le gusta que cierres la boca, ¿verdad? Entonces, procuran, ¿verdad? De alguna manera tocarte, ¿verdad? Porque lo que quieren es manchar tu testimonio, destruir tu testimonio, ¿verdad? Y ¿ante quién? Pues sí, ante las autoridades y ante la gente, ¿verdad? Pero Dios sí sabe quién eres tú. Dios sí sabe si en tu corazón hay rectitud. Y si no hay rectitud, hermano, hermana, yo te digo, arrepiéntete y dile al Señor que tú quieres realmente vivir en rectitud, ¿sí? En honradez, en integridad, en sabiduría, ¿sí? Buscando la voluntad de Dios, en equidad, ¿sí? Entonces, mi hermano, venimos a Cristo para ser cambiados y para ser transformados, no para tener apariencia. Las apariencias, hermano, no le agradan al Señor. Jesucristo no vino a obtener apariencia. Él vino a mostrar que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No son los seres humanos eso, ¿sí? Es Jesucristo, ¿sí? Y es el único digno de honra, de gloria y alabanza. Cuando tú empiezas a adorar a un hombre, ¿verdad? ¿Sabes qué es idolatría? El único digno de honra, de gloria y alabanza se llama Jesucristo, que es el que dio su vida para que tú tengas vida y vida en abundancia. Derramó su sangre y por eso vales la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, hermano, hermana. Isaías 26:7 dice, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Entonces, solamente el justo, en el justo hay rectitud, ¿sí? Y solamente es así cuando puedes pesar el camino de otro. Obviamente porque el Señor te lo está diciendo, ¿sí? Ok. Isaías 45:19. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Adonai que hablo justicia, que anuncio rectitud. Entonces, Dios anuncia rectitud. Esto implica que está anunciando honradez, sinceridad, integridad, equidad, sabiduría, temor a Dios, ¿sí? Su voluntad. Ahora, la rectitud, hermano, hermana, tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en un área. Y tiene que ser en donde quiera que nos movamos, no nada más en un lugar. Nos dice el significado aquí rectitud, Hebreo 6666, sedaka, que es derecho, rectitud, justicia, virtud, moralmente virtud, figura prosperidad, equidad, honradez. Nos manda a 6663 sadak, que es derecho, dice en sentido moral forense, absolver, justamente, justicia, justificar, justo, purificar. Nos dice aquí, bueno, creo que aquí tenemos que leer un poco antes, que no le anoté. Vamos a ver.
Es Isaías 59. Yo creo que deberían de leer desde el 1. No lo vamos a leer, pero sí un poquito antes. Vamos a leer desde el 7. Nos quedamos en el 9, de 7 al 9. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto, el 9, se alejó de nosotros la justicia, pues sí, en el camino que andaban, no andaban en el camino del Señor. Por esto, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Bueno, tienen que leer, yo creo que todo desde el 1, ¿sí? Entonces, debido a su mal camino en el que andaban, no andaban en el camino del Señor, pues obviamente que no andaban en rectitud, ¿sí? Entonces, quiere decir que todo camino en el cual andemos, si no es el de Cristo, no andamos en rectitud. Solamente podemos estar en rectitud cuando estamos en el camino de la gracia, en el camino que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que la rectitud incluye honradez, ¿sí? Rectitud aquí del hebreo 3788, Kisron, que es excelencia, rectitud, ser aceptable, triunfar, prosperar. Nos dice Eclesiastés 2:21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, ¿sí? Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros busquemos del Señor. Porque mira, si tú estás, bueno, simplemente en lo natural, fíjate bien. En un trabajo, ¿verdad? Pues quizá tú te concentres en tu trabajo y vas a tu casa y a tu trabajo, vas y regresas, etcétera, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, en un momento determinado ya tienes otra generación atrás, ¿sí? Entonces tú dices, ¿y en qué momento? Por eso es muy importante, ¿verdad? Que lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Porque entonces aquí nos está diciendo que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Entonces, es muy importante que nosotros lo que hagamos sea en rectitud y que lo que hagamos sea para el Señor, ¿sí? Porque no va a faltar quien llegue, ¿verdad? Y crea que merece tu lugar, que merece tu posición, que merece lo que tú tienes, ¿sí? Entonces, en la iglesia, hablando ya de los creyentes, ¿verdad? ¿Hay envidia? Sí hay envidia. ¿Hay persecución? Sí hay persecución, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no ha sido cambiada, no ha sido transformada. Entonces, todo aquello que hay en el mundo, por cuanto los corazones no han sido cambiados, no han sido transformados, ¿verdad? Todo eso es lo que entra a la iglesia. ¿En el mundo hay envidia? Pues claro que sí. ¿Hay adulterios? Pues claro que sí. ¿Hay homicidios? Pues claro que sí. ¿Sí? Pues entonces todo eso entra a la iglesia. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hay en la iglesia. Por eso, hermano, estamos viendo todo esto, porque tú tienes que saber que si estas cosas de Mateo
15:19 y Marcos 7:21-22 están en tu corazón, no es rectitud. Tú tienes que saber entonces qué es rectitud para que tú clames y le digas al Señor, oye, quiero agradarte. Hazme una persona, limpia mi corazón, saca lo que hay, ¿verdad? Fuera de tu diseño, la maldad, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo le dejes trabajar, ¿verdad? Y que entonces camines en rectitud y agrades al Señor. Entonces vas a manifestar integridad, honradez, sinceridad, etcétera, etcétera, que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, cuidado porque mira, en las iglesias pues sí, hay eso, competencias, rivalidades, pleitos, ¿verdad? Porque cada quien se siente más, ¿verdad? Que porque tiene más función, que porque tiene más tiempo, que porque, por lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no han sido transformados. Porque entonces se está metiendo, está entrando a la iglesia todo lo que hay en el mundo. Y la iglesia está para resplandecer, para manifestar, para enaltecer el nombre que es sobre todo nombre. Y yo te lo digo no de mí, hermano, primero porque lo hemos estado viendo en las cosas que estamos dando de enseñanza. Segundo, porque fue algo que a mí el Señor me dijo, ¿sí? Que la iglesia, la condición de la iglesia es la condición de una nación. Y que no es la iglesia que salió del mundo, sino que el mundo ha entrado a la iglesia, lo cual implica que cuando tú vas al mundo, ¿verdad? Que cuando tú vas a la iglesia no te has dejado transformar, que cuando tú estás en tu casa tampoco te has dejado transformar, que no lees la palabra, que no oras, que no buscas al Espíritu Santo. Entonces, todo lo que tienes, ¿verdad? Y todo lo que convives allá, que está en tu corazón, llegas a la iglesia y eso es lo que metes, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo todo esto, mis hermanos, porque el corazón tiene que ser limpiado y de verdad el Espíritu anhela limpiar los corazones, el corazón de la iglesia, porque el corazón de la iglesia le pertenece a Dios, ¿sí? Y además, ¿sabes por qué? Porque el tiempo está cerca, ¿sí? Aquí dice rectitud del Hebreo 3477 Yashar, que dice íntegro, ya creo que habíamos dado esta definición, razonable. Entonces, una persona íntegra es una persona razonable, tomar camino derecho, ¿sí? Nos dice Salmo 111:8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. O sea, eso es lo que ha hecho el Señor, pero aquí la cuestión es si nosotros queremos. Sí. De veras, el Señor no va a hacer algo que no queramos y que no creamos. Pero si no quieres, porque no crees. ¿Sí? Rectamente es alguien con rectitud. ¿Sí? Nos dice, ¿verdad? 4334, rectamente. Mishor nos dice concordia, también verticalidad, tiene varios significados, justicia, enderezar, equidad, justicia, llanura, rectitud. Nos dice el Salmo 58:1, oh congregación, procuráis, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, este versículo está tremendo, mis hermanos, porque la pregunta, hermano, ahora es para la iglesia, ¿sí? Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Hacéis rectitud? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Es decir, ¿porque vives en rectitud o lo haces en tu carne? ¿Sí? Antes en el corazón maquináis iniquidades. O sea, el Señor está aquí contestando. O sea, esto es que no hay, ¿verdad? Justicia dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces, en verdad, todo lo que hay en la iglesia, hermano, en la iglesia de Cristo, es lo que hay en el corazón del creyente.
es lo que hay en el corazón de autoridades, ministros, ¿verdad? Líderes, etcétera, etcétera. Porque es el corazón, es ahí esas pasiones, ¿verdad? Que están en el corazón y que dice la misma palabra Santiago, ¿verdad? Que pelean en los miembros. Entonces, está tremendo esto, hermano. Entonces, yo, la verdad, hermano, yo tengo temor que venga ya Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo van a estar los corazones? ¿Sí? Nos dice Salmo 75:2, vamos a leer desde el 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Entonces el tiempo lo va a señalar Dios, y Él es el que va a juzgar porque Él es el único justo, el único recto, ¿sí? Entonces solamente el que puede juzgar con rectitud es el que es justo, ¿sí? Y eso es Dios, eso es Cristo, ¿sí? Dice del Hebreo 3476, Yosher, derecho, deber, derecho, equidad, rectamente, rectitud. Bueno, aquí es para rectamente, lo vimos para rectitud, ya lo habíamos visto, ¿sí? Nos dice Eclesiastés 9:10, dice desde el 9, y cuánto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados con las que los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. Bueno. Nos dicen números 36:5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Adonai, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Jeremías 8:6 nos dice, escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces, cada quien a lo suyo, en la misma iglesia, ¿verdad? Unos a criticar, ¿verdad? Otros a ver sus intereses, otros a ver a quién se ligan, ¿verdad? No es un centro social la iglesia, hermanos, ¿sí? La iglesia es de Cristo Jesús. Entonces, fíjate bien, dice, escuché y oí, no hablan rectamente. Entonces, quiere decir, hermano, que si no hablan rectamente se habla como el mundo, ¿sí? Se mira como el mundo, ¿sí? Entonces, tú vas, ¿verdad? Y entras a la iglesia y resulta, ¿verdad? Que te miran con ojos de lujuria. Te dicen palabras obscenas, propositivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón, ¿sí? Esa maldad o esas maldades están en el corazón, ¿sí? Entonces, no hablan rectamente, no miran rectamente, tampoco oyen rectamente en el sentido que lo van a traducir a lo que hay en su corazón, ¿sí? No hay hombre que se arrepienta. Entonces, fíjate bien, miran lujuriosamente, te dicen palabras obscenas, ¿verdad? Insinuativas, ¿verdad? Provocadoras, insultativas, denigrantes, ¿verdad? Y no se arrepienten, ¿sí? Y no se arrepienten de su mal diciendo, ¿qué he hecho? O sea, ¿cómo eso es malo? Y entonces tú te preguntas, ¿cuánto tiempo tiene en Cristo? 25. Oiga, y entonces, ¿cómo que no saben si eso es malo? ¿Andar provocando a alguien ahí, haciendo proposiciones o diciendo palabras obscenas?
Cada cual se volvió a su propia carrera, ¿sí? Unos van a ver a quién se ligan, otros a ver de quién hablan, ¿verdad? Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Qué tremendo, mis hermanos. Fíjate, aquí nos dice rectamente 3477, no, ya también lo habíamos dicho, que está relacionado con ser un hombre íntegro. Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, provee sana sabiduría a los rectos, ¿sí? Porque hay una sabiduría, según Santiago, ¿verdad?, que nos habla, que es animal y es diabólica. Es de la carne, ¿no? A los rectos, Él provee de sana sabiduría. Amén. Nos dice aquí ya de griego 3723, orzos, ¿sí? Que quiere decir correctamente, también en el sentido moral, bien. Y tenemos aquí Lucas 7:43, vamos a leer desde el 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en su casa y entré en su casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Lucas 20:21 dice, le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, se están refiriendo a Jesús, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces, aquí enseñaba rectamente en el sentido, ¿verdad?, de que lo hacía con equidad, que le daba a cada uno lo que tenía que darle de acuerdo a la voluntad de Dios y, por supuesto, de acuerdo a si tenían a la fe de Abraham, ¿sí? Aquí ya es el último, del griego 3716, orsopodeo, estar con pies derechos y directamente hacia adelante, andar rectamente. Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces quiere decir que no se estaba comportando realmente Pedro rectamente. ¿Sí? Entonces aquí, ¿verdad? Cuando una persona está en Cristo y realmente sus pies no están derechos, se está yendo por caminos torcidos. Hermano, ¿cómo te vas a ir si el Señor te sacó, por decir, de la prostitución? ¿Tú cómo te vas a caminar esos lugares? Dios no te va a mandar a menos, hermano o hermana, que tú ya hayas pasado un proceso, ¿sí? Que tú ya hayas superado ese camino torcido, ¿sí? Pero tú de tu voluntad no puedes decir, es que voy ahora a hacer esto. Cuidado porque igual tus pies no estén derechos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros, hermano, busquemos ser limpiados por el Espíritu Santo. No hay ser humano que lo pueda hacer, hermano, hermana. Por eso está el Espíritu Santo. Y aquella, hermano, los que hemos recibido a Cristo Jesús, hermano, tenemos al Espíritu Santo para que Él glorifique al Todopoderoso por lo que hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque acuérdate, no olvides que lo que ve Dios es el corazón. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Benditos son.